Datos, ideas, análisis. Un espacio de diálogo y entrevista. Bienvenidos a Interlocución. Interlocución. Continuamos transmitiendo a través de Radio Universidad Tulancingo en el 91.1 de su FM, Radio Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. El día de hoy nos encontramos sumamente contentos porque tenemos y saludamos, agradecemos al mismo tiempo la presencia del licenciado Rubén Gerardo Pérez García en nuestras cabinas. Él es historiador, es egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de la UAP. Bienvenido, licenciado, esta es su casa. Muchas gracias. Un saludo a todo tu público. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, y también queremos hacer extenso el saludo y el agradecimiento a las personas que en este momento nos están viendo a través de las redes sociales. Déjeme platicarle brevemente algo sobre la carrera del licenciado Gerardo Pérez García, Rubén Gerardo Pérez García, para que usted tome en cuenta precisamente la calidad y el nivel de profesional que tenemos en esta cabina. Y no es cosa menor, es de verdad un privilegio poder contar con su presencia. Él es técnico superior universitario por la Universidad Tecnológica de Puebla, licenciado en Historia por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, como lo acabamos de mencionar, y participante en el programa, ha tenido participación en el programa Vicerrectoría de Investigación y Estudios de Posgrado Jóvenes Investigadores. Es profesor titular en nivel básico secundaria, nivel medio superior, incorporado a nuestra máxima casa de estudios en la entidad, la UAEH. Además, ponente en diversos coloquios organizados por el N en la Universidad Veracruzana, la Universidad Nacional de México y Congreso ICSU, organizado por nuestra universidad. Actualmente realiza investigación independiente en la ciudad de Tulancingo, y este es uno de los motivos por el cual pues nos acompaña hoy aquí en cabina el licenciado Rubén Gerardo Pérez García. Vamos a platicar de historia y vamos a adentrarnos precisamente, ¿no?, a nuestro municipio, que si decimos que tiene historia, pues de verdad hay muchísimo que contar. En esta ocasión, licenciado, me gustaría nos pudiera orientar e ilustrar sobre esa relación entre paisaje y arquitectura que existe en nuestro municipio, por favor. Claro, todo tipo de estudio histórico, para empezar, tiene que tener una relación con el espacio. Okay. Para empezar, si empezamos, paga la redundancia, sí, con el hecho de hablar de fundaciones de pueblos, de grandes ciudades que hoy en México tenemos, pues sobresale el porqué. Y vamos descubriendo a través de documentos históricos las razones en el que una ciudad fue situada en un punto o en una época determinada. La época colonial está llena de una vasta línea de historias que van explicando por qué se llegan a fundar ciudades como la de Querétaro. Yo siempre traigo este ejemplo. Sí. Cuando hablamos de Santiago Apóstoles, Querétaro, la imagen que nos hace referencia a la conquista de este sitio. Es una justificación que se da a través de una conquista en donde en plena batalla aparece el apóstol Santiago, y de ahí se determina el nombre. Okay. También hay otros proyectos utópicos, como la ciudad de Puebla. Puebla es un proyecto utópico que se funda parte precisamente de una ciudad plena para españoles que no fueran nobles, españoles prácticamente de oficio, hablamos humilde, y que también sirviera como un paso comercial entre Veracruz y la Ciudad de México. Cuando llego a Tulancingo, estoy haciendo una investigación para ponernos en contexto sobre la vida criminal. Uh-huh. Cuando llego a Tulancingo me enfrento con este asunto. No hay una explicación realmente de lleno de por qué la ciudad tiene un peso jurídico y también un peso económico en la región, así como tal. Ya encontré información en otros archivos, como el AGN, que es en donde se ha podido localizar la relevancia de la ciudad. También el archivo de la catedral, que también es el que tiene mayor información, nos puede precisamente darnos una descripción que determinó que esta ciudad se convirtiera pues en el eje económico, en el eje también social para las distintas poblaciones o pueblos como Acaxochitlán, hablar por ejemplo de Singilucan, hablar por ejemplo también de Huautepec, Santiago, incluso el peso que tendría en el siglo XIX
ya que está siempre este mito cuando yo llegué de que esta ciudad podría haber sido la capital del estado, ¿no? Entonces, por algo precisamente se habla mucho de Tulancingo como una de las ciudades más importantes del estado de Hidalgo, y es en donde yo me encontré esta relación que es importantísima. Es inherente realmente la relación entre lo que sería el espacio con lo que sería también con el paisaje. La cuestión del espacio del paisaje y la arquitectura juegan un papel fundamental para poder precisamente explicar por qué se fundó aquí una ciudad. Una ciudad en la que no había como tal, digamos, un establecimiento de lo que hoy conocemos como la floresta. Exacto. ¿Sí? Conocemos prácticamente la zona arqueológica, pero en la floresta, ¿por qué? Esa es una pregunta interesante. A través de la investigación que he estado haciendo, me encontré que funcionó como un punto intermedio para la comunidad otomí y para la comunidad náhuatl. Sí, esto realmente era relevante para poder llevar gente que pudiera servir en los encargos como la construcción de caminos, de la misma ciudad, que también trabajara el campo. Y eso es fundamental para el cobro también incluso de impuestos, de diezmos, ¿sí? Los impuestos se llaman alcabalas, voy a hacer ese señalamiento, y es, bueno, algo de lo cual precisamente les comparto. Voy a iniciar con una referencia que me hallé por ahí en el archivo digital del AGN, que realmente a mí se me hace muy interesante. Por ahí, justamente ya del siglo XVI, para ponerlos en el contexto, la ciudad de Tulancingo tenía, pues, un abandono, por decirlo de esta forma, en lo que sería en el centro. Llegan los franciscanos, que fue la primera orden que va a decidir establecer aquí un curato, y lo hacen de manera prácticamente, yo siempre lo voy a decir, de una forma realmente pues increíble, por el punto de que no tenían las condiciones suficientes para establecerse aquí. Llegan desde Texcoco. La figura que resalto en esta ocasión es precisamente el fray Diego de Padilla, este personaje que trajo consigo esta misión espiritual para poder ubicar aquí una primera, pues, orden religiosa. Se habla de la famosa también iglesia del Señor de las Espirias, ¿no? Que es una iglesia fosa, que fue, digamos, los primeros avistamientos religiosos que se conocen en aquella época. Sí, sin embargo, algo que puedo mencionar acerca de la relación, no sé si acá, bueno, ya los amigos de la radio tal vez no lo puedan ver, pero cuando lo comparta yo, digamos, de manera física, tengo unos códices que precisamente puedes ver, que nos hacen una relación sobre los caminos, las actividades económicas. Por ejemplo, que pertenece al año de 1573, que es el camino que va de Tulancingo a Catlán, pues determina precisamente una condición que tiene de sumisión, por decirlo de esta forma, del pueblo de Tulancingo con otros pueblos, ¿sí? El camino real que se indica aquí nos dice también las actividades mineras que se llegan a realizar y que dirigen justamente al Real del Monte hacia Pachuca. Todavía sigue siendo camino referente para conducirse ahí. Yo no soy originario de aquí y me he estado dando cuenta de todos esos aspectos. Además también de la llegada de diferentes constructores que van a traer la idea de establecer, pues, digamos, como su huella, en el caso de una orden religiosa, lo que sería la orden franciscana o los agustinos. En Acatlán se ubican los agustinos. Hay una historiadora que, por cierto, que también realizó una tesis sobre las relaciones que existen de las órdenes religiosas. Ella se llama Paola Michel Flores, quien precisamente ubica a Tulancingo como algo muy curioso. Está rodeada de puras órdenes agustinas. Okay. Algo que podemos distinguir entre los agustinos y los franciscanos es el diseño de las iglesias, ¿sí? Prácticamente puede uno identificar por la sobriedad del edificio que es franciscano. Tulancingo tiene su origen en los franciscanos y la catedral misma tiene precisamente este diseño. Todavía lo podemos ver, a pesar de que ya una remodelación en el finales del siglo XVIII y el siglo XIX ya se constituye como tal, casi como ya la conocemos. Es todavía evidente observar en la misma catedral las mismas características de una iglesia franciscana. Tenemos los contrafuertes, la constitución de una iglesia de cañón, de una sola nave, ¿sí? De tipo y latina, ¿sí? Y entre otros aspectos. Incluso hay mucha sobriedad. No son tan ostentosas en la decoración, en las fachadas. No así las agustinas, que están muy casadas con el barroco, en donde prácticamente la decoración es muy opulenta. Mucho adorno, ¿no? Como se dice. Así es.
Sí, y dentro de, pues, de esto que he estado precisamente encontrando, pues vamos también conociendo lo que había antes. Por ejemplo, en este documento, que es un mapa que encontré de Singilucan, me llamó mucho más la atención, ¿no? Incluso mencionando las orientaciones de los templos, hablar de las actividades económicas, que también obviamente se eligen ahí, los caminos que conducen, por ejemplo, este camino central, lo tuve que palografiar, muy difícil de leerlo, pero nos dice exactamente que va de Tulancingo a la Ciudad de México. Curioso. También ahí está la famosa, la autopista México-Tuxpan. Exacto. Entonces, sí. Precisamente, digamos, son unos referentes que tenemos prácticamente ya desde, este es el año de 1591, Desde siglo XVI, ya se tenía como tal. Sí, este documento lo solicitó un personaje que se llama Don Martín Jiménez, quien precisamente está detallando las propiedades que se cuentan en este lugar, todo por la cuestión de las alcabalas, que la corona siempre exigía estar al pendiente del cobro de estas, y bueno, nos va enseñando también un poco del panorama físico de lo que sería este pueblo, que está rodeado por cerros, ¿sí? Y esto incluso lo menciona aquí Cerro de Singilucan, y bueno, es algo que también es muy característico de nuestra región. Así como en el anterior, el de Acatlán, que te comenté hace un momento, nos muestra también con topónimos prehispánicos, curioso, lo que sería un ojo de agua, lo que sería también la descripción de un pueblo. Más acá en este lado, que sería, bueno, tenemos en la parte de la cabecera del pueblo Acatlán, y del lado precisamente, sí sería el sur, tenemos lo que sería Cuautepec. Este es el cerro de Cuautepec, que significa el cerro de la serpiente. Exacto, y todos en cerro, sí, tiene toda la razón, Sí. claro. Mucha gente luego no identifica los topónimos. En los ayuntamientos tenemos el topónimo prehispánico y no sabemos qué quiere decir. Mucha gente prácticamente lo dice, lo pronuncia, hablan náhuatl sin saberlo, claro. Curiosamente. Curioso, sí. Y bueno, en el caso de Tulancingo, bueno, conocemos que se erige prácticamente del topónimo, detrás de los tules, esos piecitos. Nada más para dar este dato. Tulancingo, por ejemplo, el cingo son los piecitos. Exacto. Los tules, prácticamente lo que tiene escondido la parte de atrás, arriba. Sí. ¿no? Yo he visto otros topónimos, por ejemplo, de otros pueblos llamados Cuautlancingo, que es muy parecido, que significa detrás del bosque. O sea, es náhuatl, y como tal, y eso uno prácticamente luego uno lo va contextualizando al respecto, ¿no? Además de esta información que te acabo de compartir, esta historia me llamó mucho la atención. Y nos lo mencionaba precisamente la maestra Paola Michelle Flores acerca de la disputa entre dos pueblos en Cuautepec. Justamente la cuestión de los impuestos y de las alcabalas siguen siendo, digamos, un referente. Y aquí, literalmente, la disputa está entre qué parroquia debe ser la que debe dirigir al pueblo. Tenemos hoy en Cuautepec dos parroquias que, bueno, todavía existen, como la de Santa María Nativitas, y tenemos también la de San Antonio, el nombre que precisamente recibió Cuautepec en su fundación. Las condiciones de este plano nos van a indicar la situación difícil, digamos, para poderlos unir, ya que aparecen pues prácticamente dos ríos, tres afluentes. Hoy actualmente todavía existen afluentes cercanos al río Pánuco, por ejemplo, el río Moctezuma, y esto también es algo de lo que precisamente podemos conocer. Ya ha cambiado mucho el panorama actual, ¿sí? Pero por ahí puedes ver los cerros, que están llenos de magueyes, por cierto. ¿Sí? La traza también, la traza que podemos observar dentro de una ciudad, tiene una organización, ¿sí? Por ejemplo, la gente que vivía más cercana al templo, al centro de poder, es la de élite. En las periferias vive la gente, digamos, más común, la gente que tiene oficios, digamos, más humildes. Y esto también nos hace saber de que las ciudades eran planeadas. ¿Sí? Hay una planeación urbana, a pesar de que este es un pueblo, hay una planeación, ¿sí? Muy apegado al estilo prácticamente español. ¿Sí? En todas partes lo podemos hallar. Hay algunos otros investigadores que nos detallan muchos sus aspectos. Desde una simple casa se puede también observar esto, una casa colonial, cualquiera que ustedes visiten, van a encontrar un patio. En medio. Y una fuente. Sí, claro. Generalmente. Y luego llegan a tener los arcos, de esa de medio punto, de dos niveles. Ese es el modelo distintivo de construcción por parte de los españoles. Se lleva también a lo que serían las cabeceras de los pueblos o las ciudades. No vas a mentir, la Ciudad de México tiene portales. Sí. Querétaro, la Ciudad de Puebla, Tlaxcala. Esta ciudad también los tenía. Claro. Desgraciadamente, pues ya no se tiene información sobre esto. Se llegaron a tener algunos portales en lo que
hoy estaría, bueno, lo que está, el banco, no sé si puede decir marcas. Sí, claro. Sí, en el caso del banco, del Bancomer, hay algunos portales, ¿sí? Desaparecieron. Desgraciadamente también en la ciudad se ha perdido muchísimo patrimonio cultural. Se sabe a través de la fotografía, pero es una de las cosas que también resalto, que la ciudad de Tulancingo tuvo también una belleza distintiva arquitectónicamente, ¿sí? A tal punto que se va a ganar un especie de mote, un sobrenombre, ¿sí? Conocido así como por el estilo neoclásico, se llamaban la Atenas de Agencia, ¿sí? Llegaba una relación así de este respecto. Entonces, derivado justamente al estilo arquitectónico que tenía el neoclásico. Se volvió una moda aquí. Aquí lo que es el barroco no lo encuentro. La verdad, yo he estado buscándole. Barroco no lo hay como en otras ciudades, pero sí encontramos mucho neoclásico. Neoclásico, okay. Sí. Entonces, bueno, también para compartirte más información al respecto de lo que hablar de los curatos y la relación que existe con Tulancingo, con la catedral. Pues también hay que mencionar acerca de cómo es que se va a ir fundando. El proyecto de la catedral se da a partir del final del siglo XVIII. Y bueno, para hablar acerca de quién lo va a realizar, bueno, acá tengo el nombre precisamente de Pedro Castro, quien va a erigir finalmente el proyecto. Fue un proyecto que va a ser encargado por el alcalde de la ciudad de Tulancingo, justamente Francisco Antonio del Llano. Él va a solicitar a la Academia de San Carlos. Para ponerlos en contexto, la Academia de San Carlos era la máxima casa de estudios para los artistas en México, ya sea pintores, ya sean escultores, incluso arquitectos. Ahí se formaban. Sí, hoy pertenece a la máxima casa de estudios, la UNAM. Sí, pero esta institución prácticamente era la que dotaba de gente que pudiera precisamente realizar este tipo de actividades. El proyecto llega, pero el problema que se van a enfrentar prácticamente son los recursos económicos muy escasos. Además, el contexto político también no le permite erigirse inmediatamente. Cuando vemos una iglesia, lo primero que la gente piensa es que esto pudo haber sido construido en un año, en 2. No. Tardaron bastante tiempo. Años. Incluso la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México tardó bastante, a tal punto que pues hasta en el siglo XIX todavía en mano de algunos artistas como Manuel Tolsá, por ejemplo. Sí, uno de los más grandes artistas, escultores que tuvo la época colonial, ya México independiente, porque ya estaba en vísperas. Y bueno, este es un punto realmente importante. La Catedral de Tulancingo se termina ya con las 2 torres hasta principios del siglo XX, por ahí del año de 1907. Y de hecho en las cúpulas de la catedral tienen las fechas y todas son distintas. Entiendo que es un referente de construcción de la misma. Sí, los arqueólogos le llaman momentos constructivos. Okay. Sí, incluso se observa mucho en los laterales también cómo se va levantando los muros. Por los materiales. Sí. Por los materiales se va observando también los cambios que va teniendo la intervención también, quizás incluso de otros constructores, ¿sí? No nos puede decir mucho. Un edificio por sí nos puede hablar bastante, decir tanto al respecto de una época y el por qué precisamente incluso puede haber cambiado, ¿no? En el caso de la torre, se menciona la torre que no se concluyó, que tiene defectos comparado con la original, ya que intervienen otros constructores. Sí, la orientación también es incluso interesante, ¿no? El caso de la Catedral de Tulancingo tiene una orientación que va hacia el poniente, ¿sí? Obviamente apoyada esto con el uso del sol, ¿sí? Para poder tener una mejor iluminación también. Eso es algo que también incluso interviene mucho en estos trabajos. Y como lo observamos en la imagen de aquí de la pantalla, pues también no contaba con las características físicas del lugar. O sea, todavía aquí no hay, digamos, como esta calle que conduce justamente hoy ese día, Fernando Soto, no aparece. Es un terreno que está en muchísima disputa. Por ahí algunos documentos históricos que hablan acerca de la pérdida de propiedades por parte del clero. Sí, en el caso de la época de la Reforma se van a dimensionar qué lugares pueden ocupar en el caso de las órdenes religiosas que están en el pueblo, en la ciudad, y que también puede ocupar la catedral. Se tenía una escuela, luego llega de ahí también un cuartel militar, una cárcel. Yo he encontrado documentos sobre la cárcel que estaba justamente a un lado de la catedral. Lo que ahora es una escuela primaria, si no me equivoco. Así es. Exacto. De hecho, aquí tengo un plano. Lo encontré en el archivo justamente de aquí. Sí fue de lo poco que les puedo decir que encontré. Pero este documento, para que te ponga en contexto, es de 1861. Curiosamente, ya estamos en vísperas de la Guerra de Reforma.
Y en este momento histórico la situación realmente se vuelve muy difícil, ya que Tulancingo es un bastión conservador. Así Y es. como tal, pero en un momento lo pone en un nivel muy importante, convirtiéndolo en un departamento, a tal punto que casi logra pues en el caso del reconocimiento de capital. Pero cuando ya llegan los liberales prácticamente se pierde. Y de hecho, la ubicación de la iglesia tiene muchísimo que ver. Si lo comparamos con algunos otros lugares o algunos otros municipios, usted me podrá o nos podrá orientar más al respecto. Generalmente encontramos la presidencia o la cabecera municipal y la iglesia. En el caso de Tulancingo es una de las honrosas excepciones en donde se tiene totalmente, no tenemos la cabecera municipal enfrente de la iglesia. Eso tiene que ver incluso precisamente con el hecho de que era conservadora, ¿no? Sí. Por ahí en el caso de Pablo Serrano, este historiador que trabajó, bueno, lo que sería prácticamente la catedral, nos hace una mención muy interesante. Estuvo prácticamente muchos años la disputa de lo que serían los solares que rodean la catedral, donde se encuentra actualmente el mercado, donde tenemos la fayuca. Esa era parte también de lo que era el convento, y que era parte también de la administración de la catedral. Se perdió literalmente. Hay unas casas aledañas hasta que también fueron pues expropiadas, pues de esta forma el gobierno parista se las va a quitar y las va a poner a la venta pública, ya que en aquel momento se necesitaban fondos, las ponen a la venta pública. Y esto fue algo que le pegó mucho también a las autoridades eclesiásticas en la ciudad, sí, y que también incluso mencionar acerca de que las personas que estuvieron aquí tuvieron un papel fundamental dentro de aquellos años, incluso en el Segundo Imperio, con la visita del emperador. Se habla bastante información al respecto, sí, a tal punto que aquí ya estaba planeando incluso la construcción de un ferrocarril. Conocemos la historia de que Gabriel Mancera lo va a traer a finales del siglo XIX, pero ya se tenía planeada la llegada del ferrocarril. Ya había una planeación derivado a la importancia de la ciudad. Tengo aquí otro plano, que también fotografié. Bueno, ahorita les muestro la información anterior, pero este plano, que es también casi de la misma época, pertenece de 1869, ya prácticamente los liberales tomaron el poder de lleno. Ahora ya incluso ya existe el estado de Hidalgo, porque por ahí es el 16 de enero de 1869 ya existe. Tulancingo ya es también incluso ciudad, ¿sí? Ya se piensa ahora sí formalmente el proyecto del ferrocarril. De hecho, en la parte que encontramos aquí del poniente de la traza ya se encuentra la línea férrea. Así es, claro. Sí, ya trazada como tal, pero todavía no existe. O sea, están físicamente no. Algo que también tardó muchos años, ¿no? Sí, la inversión prácticamente económica fue lo que lo detuvo un poco. Sí, ya es Gabriel Mancera quien termina haciendo realidad este proyecto. Pero es precisamente lo que les vengo a platicar, la relación del espacio físico. Porque Tulancingo, desde la época colonial, cobra prácticamente un papel fundamental dentro del proceso de evangelización, como punto intermedio, y cómo políticamente se fue consolidando a través del tiempo. Sí, aún así todavía sigue siendo un lugar muy importante en la región. Y es justamente a donde quería hacer este comentario. Obviamente tiene mucho sentido con lo que actualmente es Tulancingo, en este caso en una situación más mercantil, pero sigue siendo un punto en común de muchas personas que se dedican precisamente al comercio, que ofrecen productos y servicios aquí. Ahora, el contexto era distinto al actual, pero finalmente Tulancingo sigue conservando esa esencia en donde gente de Puebla, gente de Tlaxcala inclusive, y de algunos otros estados colindantes vienen aquí y encuentran ese punto en común. Se decía que antes, ahora ya no tanto, que Tulancingo era una ciudad dormitorio precisamente por los amigos transportistas que venían. Bueno, Tulancingo era una parada obligada, además de vender y ofrecer, bueno, para continuar el camino. Y vemos que no ha habido una diferencia, claro, la ha habido, pero vamos, la esencia sigue siendo el Tulancingo, es el punto en común, ¿no? Sí, incluso en el caso de las comunidades que dependían directamente de él. Yo todo documento que revisé, judicial, se relacionaba, había asuntos que eran, por ejemplo, que venían incluso de Pahuatlán, exacto, Metepec, hablaba precisamente incluso de Pachuca, venían hasta acá, de Pasoyucan. Sí, o sea, hablamos todavía a mediados del siglo XIX, todo asunto jurídico se tenía que arreglar aquí. Aquí venía prácticamente la impartición de poder, disputas de tierras,
algún tipo de asunto distinto, se venía a arreglar. Aquí la autoridad civil en Tulancingo veía prácticamente la importancia y no lo arreglaba en su localidad, como en algunas otras partes, Sí. a tal punto que, bueno, este documento del cual ahorita te voy a platicar, que viene justamente del Segundo Imperio, se hacen censos de población y nos va arrojando pues la dependencia de muchas comunidades o pueblos que están pues vinculadas en todos los aspectos con la región, a tal punto que no sé si tú lo hayas escuchado, pero le decían Boca de Sierra a Tulancingo en algún momento también, sí, derivado a esto que comentas, la actividad económica. La gente aquí venía a vender sus mercancías, pero también aquí venía a comprar, porque en los pueblos donde venían no había nada. Sí, vienen a surtirse las rancherías, todo ese tipo de cosas. Entonces es también derivado también mucho de esta pues actividad tan tradicional, ¿no? Que hoy es la charrería, pero también hablar también precisamente del ganado, la producción de ganado y las cuestiones agrícolas. Y la cuestión geográfica fue una ventaja también, por ejemplo, en el caso de, y lo sigue habiendo, gente que viene de Guayacocotla, Veracruz, por ejemplo, solo por poner un ejemplo que ya es Sierra de Veracruz, pero obviamente el ir a dar la vuelta para llegar a la capital veracruzana es simple y sencillamente imposible. Vamos, se puede, pero no conviene. Es mejor llegar a Tulancingo y la actividad que hacen es surtirse aquí para llevarse precisamente toda su mercancía y decir cualquier situación, la cuestión judicial que se decía, no sé si el término esté correcto, Sí. en la actualidad el emplacar un auto es mejor emplacarlo en Hidalgo que emplacarlo allá precisamente. Entonces, ¿saben qué? Dices, pues que la lejanía es complicado ir a emplacar un vehículo allá. Entonces, si uno se dirige a la Sierra de Veracruz, va a encontrar muchos autos de Tulancingo precisamente. Sí, y con el simple hecho también del entorno, había cierta facilidad del lugar, pero también tenía, digamos, como que su lado feo. Dentro del paisaje, por ejemplo, también facilitaba que hubiera situaciones criminales. Sí, algo que me he encontrado mucho sobre, por ejemplo, son las gavillas, los que son grupos criminales en aquel momento que tenían una activa participación en la región, derivado a lo vulnerable que se notaba lo que sería el paisaje. Ahora te voy a hablar un poquito sobre esto. Tengo documentos que hacen referencia precisamente a asaltos, a robos, por ejemplo, tal vez no lo alcances a ver, pero aquí hay una descripción de armas. Esta es una, por ejemplo, que va del año de 1872. También incluso la gente que dotaba parte del ejército federal venía de aquí. Okay. Se sacaba de la cárcel la gente que era viciosa y se lo llevaban. Ya también incluso la cuestión del hacinamiento, ahora que estamos acostumbrados a hablar de confinamiento o hacinamiento, era algo que se notaba mucho en aquella época. Entonces a la gente, para hacerla pues como tal gente de bien, los mandaban a ser parte de las filas del ejército federal, la llamada leva, y pues tenían que hacer este tipo de misión de cuidar los caminos que estaban en la región, ya que había bastante cuestión criminal. Yo encontré documentos que precisamente hablan sobre esto. Y bueno, tengo aquí una lista de algunas gavillas que cuentan acerca de su participación constante. Nada más para platicarte. Algunas, por ejemplo, el nombre de la gangrena, habla uno de Miguel Herrera, que parecen ser personajes como si fueran, yo lo voy a tal vez a citar mal, sería un anacronismo, pero para que más o menos nos comprendan, como un tipo héroe. Okay. Personas que se convierten como héroes sí. Para muchos, ya que pues contaban con el apoyo también de la población para esconderse. Sí, hay muchas personas que incluso en algunos testimonios que leí pues están incriminados, hablan de las rancherías que existen, en donde están ocultos, en los cerros, todo este papel también que le dificultaba a la autoridad para poderlos atrapar. Sí, y bueno, aquí también algunos casos de la cárcel que te hablo, sí, que también tiene realmente algo muy interesante. La cárcel en Tulancingo va a captar cerca de 200 presos en algún momento que vienen de toda esa región que ya estábamos comentando, y que pues le dificulta también tener los recursos, a pesar de que pues tenía como tal una enfermería, tenían alimentos, en algún momento también van a estar en dificultades y lo van a estar mencionando ante la autoridad civil para que atienda dichas situaciones. Totalmente, no, y la verdad es que con este panorama que nos comparte el licenciado, sabemos ahora y somos más conscientes de nuestro entorno, porque eso finalmente es lo que también genera, así conocer nuestra historia, cuando dicen porque es importante para saber de dónde venimos, quiénes somos, y también la historia misma nos sirve para saber a dónde vamos. En este sentido también tiene mucho
mucho que ver las actividades que desempeñamos actualmente, el por qué tenemos esas actividades que nos caracterizan tanto. Bueno, pues son producto precisamente de una historia que nos respalda, ¿no? Sí, y pues algo muy muy bonito, ¿no? En el caso de los motes, que yo recuerde haber escuchado a la cronista de la ciudad decir que le conocían a Tulancingo como la sultana del valle, derivado a todo esto, ¿no? Es un lugar muy pintoresco, la verdad, que pues yo incluso siempre lo veo como que atrapado en este momento histórico del siglo XIX, y hay tanto que contar, hay mucho que decir de Tulancingo al respecto, y bueno, gracias por la invitación, en el caso de poder platicar un poquito sobre este lugar, y que todavía andamos en avance, ¿no? Ya en algún momento, si te da otra oportunidad, pues a platicarte hasta dónde vamos a llegar. Sí. Claro que sí, ¿no? Y la verdad, pues vamos a tomarlo así como una muestra, porque el tema es muy, muy amplio, y queremos invitar a la gente para que ustedes también puedan tener acceso a esta información que le compartimos a través de la radio y a través de este podcast y de esta transmisión a través de las redes sociales. Se está llevando la semana, o se llevará más bien a cabo la Semana de la Cultura y las Artes del 19 al 23 de abril en la Escuela Preparatoria número 2, por supuesto. El licenciado Rubén Gerardo Pérez García, historiador, egresado de la UAP, quien tuvimos el privilegio de contar con su presencia en estas cabinas, por supuesto que va a formar parte de esa Semana de la Cultura y las Artes. Esa es la razón por la cual nos está acompañando el día de hoy aquí, y pues queremos agradecer muchísimo el hecho de que haya aceptado la invitación, y únicamente no me restaría más que pedirle un último mensaje a quien en este momento nos ve y nos escucha también en Radio Universidad. Muchas gracias a todos ustedes por la invitación, y bueno, nada más decir a la gente que se sientan orgullosos, que la patria chica, de la que precisamente yo ya me siento incluso integrante, pues tiene mucho que contarnos, ¿sí? Hay una historia que compartir todavía al respecto, y bueno, estar al pendiente de la labor de muchos investigadores, porque también hay mucha gente que también hace esta labor, claro, sí, que pues ha dejado pues huella para que podamos seguir siendo pues o estar identificados con lo que precisamente es nuestra pequeña patria, ¿no? Identidad, ¿no? Que creo es lo que se diluye y nos hace falta precisamente para fortalecer esa identidad, primero del lugar y segundo como mexicanos, ¿no? Así es, por supuesto, sí. Muchísimas gracias al licenciado Rubén Gerardo Pérez García, historiador, por compartirnos a grosso modo, porque créame, los documentos y la información que tiene es muy, muy amplia, y no se debe de perder esta oportunidad. Se lo repito, Semana de la Cultura y las Artes del 19 al 23 de abril. Esta y otras charlas estarán precisamente a disposición de usted en la Escuela Preparatoria número 2. Bueno, tenemos entendido que debido a esta situación será a distancia, o el motivo es precisamente la grabación de este video para que usted lo pueda también disfrutar a través de las redes. Pues bueno, en el micrófono se despide Daniel García, agradeciendo por supuesto en los controles de grabación y postproducción al ingeniero Carlos Guerrero. Que pase una excelente tarde. Interlocución. Un espacio de diálogo y entrevista.